Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima. Vamos a hablar otra vez de un tema bien particular, bien importante para esta época. Hoy en día, todo el mundo habla de psicoanálisis, pero es poco lo que se sabe realmente. Se habla como si nada del subconsciente y de la psique, como si fueran hechos innegables o atemporales. Se publican actualmente cientos de libros de autoayuda que expresan con ligereza recetas psicoanalíticas para mejorar la vida en simples pasos. Basta caminar por el aeropuerto para darse cuenta de eso. Hay especialistas, entre comillas, que interpretan los sueños para darles un giro freudiano, de Sigmund Freud, este creador del psicoanálisis, a partir del cual se interpretan los problemas que se acarrean desde la infancia o desde el útero, según sea el caso. Hay fanáticos del terapiarse, que buscan la explicación del menor desliz sentimental y del camino que los llevó a cometer los mismos errores. Existe, pues en general, una actitud hipocondriaca relacionada con conceptos de los que pocas veces se analiza el origen y la validez. Nuestra sociedad no solamente ha abrazado al psicoanálisis, sino que lo ha reducido a la popularidad. Fuera de los círculos académicos, en donde se contraponen y critican teorías, el psicoanálisis es una práctica ampliamente aceptada. De aquí nos viene esta urgencia en esta ocasión de esbozar una especie de genealogía del pensamiento psicoanalítico, no solo con la idea de buscar los orígenes y entenderlos, sino para saber cómo nosotros debemos de situarnos frente a este cuerpo de conocimiento. El día de hoy, como en todos los capítulos de Cultura Mínima, me acompaña mi amigo José Antonio Terán. ¿Cómo estás, Terán? Bien, Benjamín, ¿tú qué tal? Aquí pues ya se está volviendo costumbre esto. Espero que cada vez haya más gente que lo disfrute, ¿no? Como nosotros. Seguramente sí, y creo que este es un tema muy relevante para mucha gente. ¿Por qué? Pues en parte porque el psicoanálisis es parte de la jerga cotidiana, ¿no? Hablamos de terapiarse, hablamos del subconsciente, como si nada, oye, ¿qué te pasó, no? Pues seguramente en el subconsciente traes esto, soñaste tal cosa y alguien te la va a interpretar. Y leímos, en esta ocasión los dos leímos una novela de Ítalo Svevo. A ver, platícanos un poquito de esta novela que se considera la primer novela, ¿cómo decirlo?, psicoanalítica de la historia. Esta es una novela súper curiosa, que la verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo llegué a ella. Supongo que en uno de mis paseos en las librerías leí la parte de atrás y dije, pues bueno, vamos a probarla, porque desde el nombre del autor como que no es tan atractivo, ¿no? Italo Svevo. Ujú. Y vemos que es un seudónimo en realidad eh, eh, que quiere hacer referencia a su nacionalidad, ¿no? Por un lado italiano y por otro lado esta influencia germánica, ¿no? Svevo. ¿Por qué? Porque Italo Svevo vivió en una región muy peculiar de Italia, que está en el norte, frontera con Eslovenia, pero era parte del Imperio Austrohúngaro hasta el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial. Y bueno, más allá de esos detalles de la obra en sí, eh, yo la leí hace como 6 años, entonces no me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo y nunca se me va a olvidar que es el libro que más me ha hecho reír. La conciencia de seno. La conciencia de Seno me hizo reír en voz alta, ¿no? Y eso es muy difícil en un libro que además no es comedia, ¿no? Tú lo leíste, no es ni siquiera una sátira, es una especie como de diario, ¿no? De un personaje muy chistoso, un italiano, que, que justo está en la época que surgió el psicoanálisis y él pues todo lo ve así, toda su vida, ¿no? Su vicio de fumar, lo ve como una enfermedad, como una patología, em,
todo siempre le está buscando como este aspecto psicoanalítico, ¿no? Pero bueno, me hizo reír tanto o sea, me tenía que detener, o sea, dejaba de leerlo. Y, y solo me viene uno o dos libros a la mente que han hecho lo mismo, ¿no? Aprovecho para recomendarles a los que nos están escuchando un libro de una época diferente, de un escritor norteamericano. Se llama, ¿cómo se llama este libro? En inglés se llama Confederacy of Dunces. La traducción en español es La Conjura de los Necios. Ujú. Esa sí es una sátira, es un personaje grotesco, gordo, que tiene un sombrerito como este del Chavo del Ocho y vive con su mamá, tiene como más de 30 años y también me ha hecho reír, se lo recomiendo 100%, pero el que más me ha hecho reír, La Conciencia de Seno de Italo Svevo, que por cierto ya ni siquiera lo tengo, ¿no? El ejemplar, porque ¿Qué pasó ahí? se lo quedó mi exnovia. Si me estás escuchando, por favor, pues regrésalo, ¿no? No me tienes que hablar ni nada, pero estaría bien que me lo regresaras porque ahorita en el confinamiento, pues las librerías están cerradas, ¿no? Entonces, si me estás escuchando, pues adelante. Pero bueno, esa es mi experiencia con La Conciencia de Seno. ¿Tú qué tal? ¿Qué te pareció a ti? Bien, pues justamente tú fuiste el que me recomendó este libro y yo también estaba esperando reírme a carcajadas, pero nunca me reí. O sea, no sé si yo soy más amargado o qué, pero, pero a mí no me dio risa por ningún lado. A veces sí se me hacía absurdo lo que hacía Seno. De repente da muchísimas vueltas sobre decisiones que toma. Tengo presente una escena, ¿no? En la que él es infiel con su esposa y todo ese dilema en donde está enojado porque el amante está en un cuartito con su mamá, que es una anciana, y está renegando interiormente porque ahí está la mamá y no lo deja estar a solas con esta pequeña joven, ¿no? Con la que quiere tener pues, interacción sentimental. Pues dándole vueltas y haciendo ahí quejas y de repente pues sí está medio chistoso, ¿no? Porque reclama o hace reclamos de cosas que, que uno diría, pues, ¿qué le pasa, no? Y ahí es donde creo que entra el tema cultural de estas novelas y el tema temporal, ¿no? Que es el tema de que fue escrito justamente a finales, entiendo, del siglo XIX, ¿no? Es una novela que se escribe a finales del XIX, o ya en el 20, ya en el 20, ok. Entonces, Principio. se escribe ya en el 20, en el periodo entre guerras, supongo, ¿no? Porque Bueno, sí, porque acuérdate, al final se desata la Primera Guerra Mundial, ¿no? pero entonces seguramente no lo escribe durante la guerra. Según yo lo publica en 1919 o por ahí, Ok, entonces ok. muy cercano, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces el humor es distinto a lo que nos hace reír hoy en día, los diálogos son distintos, las preocupaciones, pero hay algo humano ahí también, hay algo que sí tiene mucho que ver con nuestra época. Y escribo yo una reseña justo para Cultura Mínima, que saldrá a la par de este podcast, en donde narro este fenómeno que es con el que empiezo. Si quieres, vamos hacia allá y después le entramos un poquito con más precisión al tema del análisis propio y los cuentos kafkianos que quieres comentar. Pero quiero entrar al tema del psicoanálisis tal cual. Lo que pasa con este personaje es que toda su narración es un diario psicoanalítico propio que le recomienda su doctor. Si uno ve la historia del psicoanálisis, básicamente que inicia con Sigmund Freud, ¿no? Habrá otros que digan que inició antes, pero digamos como lo conocemos hoy en día, inicia con Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, pues coincide, ¿no? La vida de aquella época que está narrando con justamente el nacimiento del psicoanálisis. Esta persona, este italiano, Zeno, el personaje principal de la novela, que es además alguien rico o alguien que heredó bastante dinero, no tiene ese tipo de preocupación material, pues está tratando de tratarse una enfermedad que es el que fuma todo el tiempo. Y al fumar todo el tiempo se considera un enfermo ficticio, así imaginario, él mismo se denomina así, y el doctor el doctor su psicoanalista, le recomienda que escriba, etc. Mi reflexión final es, después de una serie de cosas que hace Zeno y de darme cuenta de que él quiere como ser esta mejor persona, pero la vida siempre lo supera, y sus mismas pasiones incluso son siempre más grandes que él mismo, etc., me doy cuenta de esta tendencia que viene hasta la actualidad
en distintos empaques, pero muy parecidos. Si bien no es un psicoanálisis escrito en cuaderno, tenemos una serie de terapias a nuestra disposición, o al menos es usual dentro de ciertos círculos sociales, y a lo mejor también hay que decirlo, ¿no? Dentro de cierta clase social, que puedes empezar a tener acceso a estos terapeutas. Además de eso, digo que también el gobierno da gratuitamente ciertas terapias y una serie de cosas, ¿no? A lo mejor es un poco más general de lo que lo estoy planteando. Pero además de eso, libros de autoayuda, hay también una serie de corrientes que todas se aglomeran en lo New Age, que tiene que ver con el uso de medicinas alternativas, el uso de plantas medicinales, el uso de temazcales, de ritos antiguos, etc. Una serie de cosas que apuntan hacia lo mismo, que es el tratar de encontrar nuestra enfermedad escondida, aquello que nos está limitando de convertirnos en la persona que siempre debimos de haber sido, pero que por alguna razón en particular no hemos logrado ser. Estamos atorados. Queremos, en la jerga psicoanalítica, ¿no? El típico complejo de Edipo, queremos matar a nuestro padre y acostarnos con nuestra madre, ¿no? Por más chocante que suene, ¿no? Y ahí estamos atorados porque no reconocemos esa dinámica. Seno, el personaje de esta novela, justamente llega a esa conclusión, o su analista, ¿no? Dice, no, pues es que tú tienes este complejo edípico y eso es lo que te ha limitado, y entre más lo estudies y lo más regresas a él, pues más libre vas a ser. Ya no les voy a decir, para no spoilear, cómo reacciona él, ¿no? Pero digamos, es una cuestión común en nuestra época. ¿Cómo ves esto tú? O sea, ¿a qué se lo podrías atribuir? ¿Lo ves igual que yo o crees que estoy exagerando? Creo que algo relacionable de esa novela, pues y bueno, y en general del psicoanálisis, es que fue como que la primera, ellos se consideraban ciencia, ¿no? Eh, Fue de esas primeras como corrientes del pensamiento que abordó zonas de la vida que ninguna otra ciencia o nada abordaba, ¿no? Cosas muy cotidianas como el caso de Zeno, que tiene el hábito de fumar, el vicio, y el psicoanálisis empezó a escarbar en esas cosas, y el gran logro del psicoanálisis, el gran descubrimiento, es el que tú mencionaste, creo, al principio, el del inconsciente, ¿no? Antes de eso, o sea, milenios de historia de la humanidad, no existía esta idea como del inconsciente. Uh -huh, uh -huh. Todo era siempre, por ejemplo, la moral, la ética, se basaba ya sea así en pensamientos que tenías o en tus acciones. Y el psicoanálisis es el primero que descubre esta bestia, ¿no? Este como animal, este monstruo que todos llevamos dentro. Uh -huh. Y empezó a responder a situaciones muy concretas de la vida, ¿no? Recordamos que al principio también el psicoanálisis em, trataba mucho esta histeria, ¿no? Que le atribuían principalmente a las mujeres, ¿no? O los celos, o los vicios, todas esas cosas que no había ninguna otra ciencia que la abordara, ¿no? Por un lado, la religión lo veía como ya fuera bien o mal, ¿no? Esta noción del pecado. Pero el psicoanálisis empezó a darle respuestas a esas cosas, que ya yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con muchas de esas respuestas, ¿no? Tú lo dijiste ahorita, ibas, ¿no? Y después de años de estar en terapia te decían, ah, pues es que quieres acostarte con tu mamá, ¿no? Por eso haces esto, te chupas el dedo, ¿no? O ese famosísimo, ¿cómo se llama cuando te equivocas, ¿no? Al estar hablando, en inglés se dice Freudian slip, ¿no? Un deslizamiento. Y el psicoanálisis, según esto, detectaba una causa de eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo maravilloso del psicoanálisis y por qué se convirtió en un fenómeno cultural, ¿no? Como tú empezaste diciendo, e incluso hoy en día, ¿no? Ya quizá ya no hay tanta gente que va a psicoanálisis, a terapia de psicoanálisis en sí, pero eso ya está en la cultura, ¿no? Me viene a la mente un autor muy famoso, un filósofo que muchos conocerán, que es Slavoj Žižek, ¿no? Es esloveno,
que tiene videos chistosos y habla de la cultura pop, ¿no? Y de hecho él tiene como un tic, ¿no? Que creo que se agarra la nariz y se agarra la nariz y repite muchas palabras. Pues es curioso porque es súper psicoanalítico ese rollo, ¿no? Y es lacaniano, él parece, ¿no? Es lacaniano, exacto, que ahorita a ver si hablamos un poco de Lacan, pero otro de esos monstruos que descubrió el psicoanálisis es el deseo, ¿no? Si lo pensamos, ¿qué ciencia nos explica en qué consiste el deseo? ¿No? ¿Por qué quieres esto y no lo otro? ¿Por qué tienes esas manías? ¿Por qué pones las cosas en tu vida diaria? ¿Por qué las acomodas así? El psicoanálisis empezó a responder a esas cuestiones, todo disfrazado de ciencia, y por eso tuvo un éxito muy rotundo, ¿no? Sí. Ahora, debo decir que yo estoy implicado en esto mismo de lo que estoy tratando de distanciarme. Justamente antes de entrar a la grabación de este podcast, estuve en una sesión de psicoanálisis, ¿no? Estuve en una sesión, no es ni psicoanálisis, es terapia gestalt, pero actualmente, pues viviendo el duelo de mi padre y todo lo que eso conlleva, que es bien fuerte, pues he buscado distintas maneras, ¿no? No de comprender, sino de vivir esto de una manera plena. Y lo que veo, digo, voy a adelantar algunas cosas, pero lo que veo acá es que, al menos dependiendo del terapeuta, pero algo que tiene positivo con el que voy, le mando saludar a Francisco si es que está escuchando, porque dice que sí los escucha, es que algo que veo positivo es que de alguna manera es un empujón a vivir una conversación como en teoría la viviríamos con total confianza con alguien. En teoría con un muy buen amigo, ¿no? Un buen amigo con el que estás eh, eh, vertiendo todas tus emociones sin el miedo a ser juzgado o ser tachado o ser menos considerado. Y a mí me parece, mi interpretación intelectual al respecto de esto es que justamente es un fenómeno más de la modernidad, en el sentido de que incluso para las cosas más sencillas y naturales de la vida, como son las relaciones sociales, necesitamos ponerles etiquetas y una estructura, y ya que pasamos esa sistematización y estructura, recuerden que en modernidad entendemos eso, ¿no? Esta visión como racionalista del mundo, etcétera. Ya que le damos esa estructura, entonces nos podemos atrever a manifestarnos quizá como somos. Esa es mi interpretación de este tema. Y además mi hermana es psicóloga. Mi hermana estudió psicología y es psicóloga educativa, y ella, pues veo cómo su carrera de alguna manera se mezcla con su persona y con las decisiones que toma, y también me parecen buenas. Pero sí quiero, o sea, como que en este espíritu crítico, también meter al psicoanálisis, ¿no? Y decir, híjole, pues, ¿será la mejor manera? ¿De dónde surgió? Y cómo le hacemos también, yo creo, para la audiencia será interesante, cómo le hacemos también para ponerlo en su lugar, porque puede darnos cosas buenas, pero puede darnos cosas negativas, puede haber charlatanes también ahí. Eh, bueno, platiqué un poco de mi experiencia. A ver, vamos si quieres, Terán, antes de que porque yo quiero explicar un poco de la historia del psicoanálisis, porque eso me parece un fenómeno súper interesante, que es como algo que hoy ya damos por hecho, como algo rígido, algo que ya existió de siempre, en realidad es producto de una historia bien particular, el psicoanálisis. Pero me gustaría que quizá metieras esta idea que traes con los cuentos de Kafka y con algunas otras nociones sobre esta tendencia que tenemos a hacernos psicología directamente nosotros. ¿Me ves allí a mí, quizá? Sí, bueno, creo que ahí ya adelantaste un poco con esto de la modernidad, ¿no? Hay que situar dónde surgió todo esto, y es a principios del siglo XX, es decir, cuando la vida material de Occidente y de Europa, de esos países, Austria, Alemania, Italia, Francia, pues están en su auge, ¿no? Y, y lo que mencioné hace rato es que el psicoanálisis encontró un espacio que no estaba cubierto por ninguna otra cuestión, ¿no? Ya fuera religión, ya fuera política, que era este descubrimiento del inconsciente, del deseo, ¿no? de las manías. Y la modernidad, pues
pues justo era tan racional que, que incluso le buscó como una explicación algo racional a esos fenómenos que antes no se abordaban, ¿no? Principalmente es el del inconsciente. Entonces, el psicoanálisis ahí nace, ¿no? En el auge de la civilización, en el auge de las ciencias, en el auge de la técnica y a la vez el contraste de la vida muy concreta y muy cotidiana de las personas, como que sin sentido, ¿no? O con un montón de fuerzas que se estaban acumulando y que de hecho vemos que desembocan no solo en una guerra, ¿no? En 1914 a 1919, sino unos años después en una guerra todavía peor, ¿no? Entonces, eso es lo curioso ahí, el psicoanálisis hay que situarlo justo ahí, ¿no? ¿Quieres decir algo? Déjame, sí, le entro de una vez a la parte histórica para dar un poco más de contexto. Yo creo que esto va a ser de gran interés para quien nos escucha porque sitúa un fenómeno que damos por hecho en sus particularidades. Primero que nada, hay algo que hay que reconocer, que es el psicoanálisis no la tuvo fácil para instaurarse como una explicación dominante, digamos. Siempre ha habido gente que se le ha opuesto y el gran debate, digamos, a inicios del siglo XX era si podíamos darle un estatus médico al psicoanálisis. Había muchísima gente que se oponía. Freud no era uno de ellos. Este se conoció como el debate de doctores contra legos, ¿no? Le llamaban los legos a los que no eran doctores, pero que decían que eran analistas, ¿no? Que de hecho dominan la escena el día de hoy, ¿no? No son la mayoría los psicoanalistas, hasta donde entiendo, que son al mismo tiempo médicos. Y en aquella época, mientras se iba expandiendo la idea freudiana, toda su teoría bastante grande y todo, de estos hombres que dan para hablar durante siglos quizá, se publica en Estados Unidos para frenar ese avance un informe que se llama el Informe Flexner 1910, que es, me parece bien potente este tema. Fue un llamado, un estudio para que fuera mucho más difícil ser doctor, básicamente. La ciencia médica como la conocemos hoy podría tener su génesis en el 1910 con este informe. ¿Qué hicieron? Pues requisitos mucho más fuertes para que fueras doctor. Las universidades, muchas perdieron el permiso de dar o de impartir clases de medicina, se pusieron cuotas para las admisiones, se le subió el nivel a todo esto, protocolos más estrictos, etc. Y se quitaron de la ciencia médica cosas que hoy en día tampoco consideramos medicina, como la homeopatía, la osteopatía, hay una cosa que se llama el fisicomedicalismo, que eran terapias botánicas, todas estas cosas que todavía vemos por ahí, que ahí hay gente que lo practica, pero que ya poca gente lo toma tan en serio. Digo, la homeopatía todavía es grandecita en algunos lugares, ¿no? Pero no son consideradas medicinas, ¿no? Formalmente. Entonces, 1910 sucede esto y también impacta la psicología, porque solo podrían ser entonces terapeutas en Estados Unidos aquellos que se graduaran de medicina, y esto quería entonces restringir la charlatanería que venía de Europa. Y Freud dice una frase muy interesante en estos momentos. Dice, Estados Unidos es un gigante, pero un gigante error, ¿no? Entonces hay temas de diplomacia, hay temas de choques culturales, de recordar que Freud era austriaco, ¿no? Entonces hay todo esto. Ahora, creo que una pregunta muy interesante es ver si estaban estas dificultades, cómo asciende el psicoanálisis, cómo se transforma en una visión más general y aceptada, ¿no? Parece que esto es en el siglo XX, ¿no? Básicamente las anotaciones pioneras de Freud, después hay observación, análisis, se empiezan a crear comités, diplomacia burocrática, hay cabildeo en varios países de los mejores representantes. Y como que todo este debate, cuando mucha gente habla de un mismo tema, pues se vuelve más real, ¿no? Y todo este debate le da un cuerpo, un corpus de conocimiento al disperso quizá, pero lo suficientemente extendido como hacer del psicoanálisis una práctica
extendida y aceptada. Y ahí es donde entra Zeno, ¿no? Ahí es donde entra Zeno con este doctor que conoce, que le dice que escribe en su diario, y ahí vemos esta novela. Sí, Terán. Sí, bueno, ahí ya diste así como una historia pues de la ciencia, ¿no? Bueno, que se esforzaba por presentarse como ciencia. Para Freud, pues sí era importante. Ahí salió otro tema, ¿no? Yo ya mencioné el deseo, el inconsciente, las manías. Está el de los sueños, ¿no? Hoy es de lo más común. Tú le puedes preguntar a cualquiera, ¿qué soñaste? ¿No? Y vas a incluso a atreverte a diagnosticar, ¿no? O a interpretar el sueño. Eso fue Freud, ¿no? Freud fue el primero en decir, si sueñas con agua, pues es sexual, ¿no? Bueno, para Freud casi todo era sexual, pero si sueñas con que estás comiendo piedras, es porque necesitas dinero, cuestiones así. Para darles otro ejemplo de cómo está tan disperso o tan presente el psicoanálisis, incluso hoy en día, en la actualidad. Ahora, por un lado está eso, ¿no? Las cuestiones técnicas. Por otro, en el arte vemos, ¿no? Cómo el psicoanálisis se fue introduciendo, y quizá el aspecto negativo, que es el que señalas en tu reseña, es este de que paradójicamente el psicoanálisis estudia las obsesiones también, y el psicoanálisis se convirtió en una obsesión, ¿no? Creo que eso es lo que podemos ver en el personaje de Italo Svevo, en este Zeno. El arte empezó a reflejar esa obsesión con esta idea de estarse estudiando uno como individuo, ¿no? Y vemos, aquí voy a ser totalmente honesto, los que me conocen saben cuáles son mis enemigos artísticos, y uno de ellos es James Joyce, ¿no? Este escritor irlandés que curiosamente conoció a Italo Svevo, el autor de La conciencia de Zeno. Se conocieron ahí en Trieste. eh, Italo Svevo nunca fue famoso en vida, eso también fue parte de la tragedia un poco, de su situación personal. Y James Joyce es reconocido como uno de los más grandes escritores, y el Ulises, esa novela estúpida, odiosa y horripilante, se le considera como fundadora de la modernidad o de la posmodernidad incluso, ¿no? ¿Y qué vemos en el Ulises de James Joyce? Es un libro así enorme, por ahí lo tengo, no lo voy a tener, 900 páginas, trae como 300 páginas de notas aclaratorias, y la historia es las 24 o 32 horas en la vida de un personaje que se llama Leopold Bloom. Ustedes imagínense eh, una historia, 900 páginas de 32 horas de tu vida. O sea, piénsenlo, ¿no? Ustedes se sientan a escribir 32 horas de su vida y le salen 900 páginas. ¿De qué pueden estar hablando 900 páginas, ¿no? Entonces, creo que ese es el ejemplo más claro para mí de esta obsesión y este extremo súper negativo del psicoanálisis, ¿no? Cómo se ve en el arte. Por otro lado, otro escritor de la época también, Franz Kafka, ¿no? Él es de nacionalidad checo, pero era de origen alemán, escribía en alemán, bueno, era judío también. Y él tiene cuentos que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? La metamorfosis de Kafka, un personaje que despierta siendo un escarabajo gigante. Y obviamente hubo interpretaciones freudianas de su historia, ¿no? Entonces explicaban, sí, tiene otro texto que se llama Carta al Padre. Es muy evidente que Kafka tenía problemas, ¿no? Con su papá. Eh, y entonces vienen las interpretaciones freudianas, ¿no? Entonces esta historia, esto, sí, sí, sí. Se pierde un poco el valor artístico de la obra de Kafka. Ahora, yo estoy leyendo sus diarios justo en estos momentos, y quiero leerles un pasaje, ¿no? Que es muy característico y nos puede hablar muy bien de estos contrastes de la época, ¿no? Del psicoanálisis. Vean lo que dice en su diario Franz Kafka. Dice: odio la autoobservación activa. Interpretación del espíritu como ayer estaba así y hoy, por tal o cual cosa, estoy así y la razón es tal. Esto no es cierto, ni por tal o cual cosa, ni por tal razón, ni por consiguiente así o asá.
Y aquí viene como que su recomendación de vida, ¿no? Contrario a esta autoobservación obsesiva, dice, sobrellevarse con calma, sin precipitarse, vivir como uno debe, no andar persiguiéndose, la cola como los perros. Ahí está, ¿no? El psicoanálisis como estarse persiguiendo la cola, aunque sea en nuestras cabezas, para detectar todo, ¿no? ¿Cuál es nuestra enfermedad? No sé qué. Y paradójicamente uno se obsesiona más. Voy a leer otro pasaje en la misma página, ¿ok? Adelante. Espero no aburrirlos y la verdad pues lo siento, pero esto se está convirtiendo como en una terapia psicoanalítica también, ¿no? Estoy desahogando muchas cosas. Dice Franz Kafka, nunca es posible advertir y enjuiciar todas las circunstancias que obran sobre el humor de un momento, que llegan a influenciarlo y acaban actuando en el juicio, por lo que es falso decir, ayer me sentía con el espíritu firme y hoy estoy desesperado. Tales diferenciaciones demuestran únicamente que uno tiene ganas de influenciarse a sí mismo y de llevar temporalmente una vida artificial, distanciándose de sí mismo, escondido tras prejuicios y fantasías, del mismo modo que, a veces, en un rincón de una taberna, escondido de un modo suficientemente satisfactorio tras una copa de licor, uno se entretiene exclusivamente consigo mismo, con imaginaciones y sueños absolutamente falsos e indemostrables. Wow. No, pues creo que ahí das al clavo de varios temas, ¿no? Y la propuesta de Kafka aparte suena mucho mejor, ¿no? Como dicho en una jerga más común es, llévala tranqui, ¿no? O sea, relájate, relájate, no quieras explicar todo, que por qué te gusta tal o cual mujer, que por qué elegiste tal carrera y por qué tienes tal trabajo, que si tus papás de chiquito hicieron tal o cual cosa, relax, ¿no? Es un poco el mensaje de Kafka. También entrándole al arte directamente, hay que recordar que muchas de las obras que hoy en día nos parecen súper atractivas y que admiramos, vienen de esa misma corriente, ¿no? Psicoanalítica, como el surrealismo, por ejemplo, ¿no? El surrealismo que nace en Francia, así formalmente en 1924 con André Breton, que publica este manifiesto del surrealismo, y de allí en adelante pues vemos obras que nos fascinan, ¿no? Las obras clásicas de Salvador Dalí, está también este pintor que es Giuseppe Arcimboldo, que es el que tiene unas pinturas es unos retratos hechos como de verduras. Si alguna vez han tenido la ocasión de estar en el museo de Louvre, allí hay varias pinturas de ese artista y son surrealistas, ¿no? También hay otros, ¿no? Que le entran a ese género, como Luis Buñuel, ¿no? Que es un cinematógrafo, el mismo Picasso, ¿no? Pero, digamos, pues es arte que expresa locuras, muy distinto al arte clásico que expresaba belleza, ¿no? Es arte que expresa nuevamente o que da un énfasis muy grande a la expresión personal. Y esos son los papás, para los que nos están escuchando y que no les gustan cuando van a la Cineteca Nacional, son los papás de estas obras en donde sale un, eh, una polilla atravesada con un alfiler, aleteando ahí medio muerta con una toma en sepia y con música de violines incesantes, ¿no? Ese es el arte de nuestra época, por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, porque se relaciona con estas explicaciones científicas de nuestro complejo ser y tratan de ponerle ahí como que, no sé, una serie de decoraciones para hacer que nuestro ser es mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? En nuestros sueños, nuestras cosas. Bueno, veo esa parte del arte, Terán. No sé si esa conexión que estoy haciendo entre el pasado y el presente la compartas. Sí, ¿no? Y déjame, les doy ejemplos también concretos, porque para que vean este contraste, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno de los que nos está escuchando, casi lo podría apostar, ha leído el Ulises de James Joyce, porque es una novela ilegible, no se puede leer esa cosa, ¿no? Llevas 10 páginas y dices, ¿qué carajos estoy leyendo? ¿No? Así de terrible es. Y tú ahorita
relacionaste con otras artes, ¿no? En la pintura podemos ver también eso, ¿no? Los montones de pintura o esa expresión individual, ¿no? En contraste con otras obras de arte de la humanidad durante los siglos anteriores. Quiero que se imaginen, o bueno, que lo busquen, ya después de que escuchen este podcast, una pintura de un autor italiano que se llama Caravaggio, supongo que sí muchos lo conocen. Él tiene una pintura que se llama La Vocación de San Mateo, ¿no? En esa pintura está jugando con el claroscuro y se ven como 4 personas sentadas adentro de un lugar, en una mesa, y hay uno que está en una posición así como triste, y se alcanza a ver el rostro de alguien que es, en este caso es Jesús, iluminado, y lo está señalando al que está así, ¿no? Esa pintura tiene una historia detrás. En esa pintura está toda una historia que, que vemos en uno de los libros clásicos de la humanidad, que es la Biblia. Yo les voy a leer para que comparemos la extensión, al menos, o cuestiones superficiales, entre este relato, ¿no? que Caravaggio retrata en la pintura y las 32 horas del personaje este odioso Leopold Bloom del Ulises de James Joyce, que viene en 950 páginas. Entonces, vean, les voy a leer la historia de Mateo. En la Biblia es San Marcos, capítulo 2, versículo 13. Dice: salió otra vez a la orilla del mar, está hablando de Jesús, y todo el pueblo venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, que es el otro nombre de Mateo, hijo de Alfeo, sentado en la recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Nada más. No, Eso es todo. no, no se hizo un cuestionamiento profundo de si ese era su camino, de si esa era su verdadero llamado, eh, que si le iban a dar muchos likes cuando anunciara al mundo de que se había ido a seguir a este profeta, ¿no? Importante, Jesús, ¿no? Eh, Exacto. no se cuestionó si iban a hablar mal de él o no, si sus papás qué iban a decir, simplemente lo hizo, ¿no? Exacto, y este es un ejemplo quizá también sesgado, porque yo lo elegí, y no es una obra literaria como tal, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento, pues lo escribieron más con la intención de que fuera una crónica, pero si tú repasas la historia del arte, específicamente de la literatura después de esto, pues vas a ver lo mismo, te vas a topar con historias en las que lo importante es, sí, las vidas de los personajes que pasan por dilemas, pero eh, cómo enfrentan, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, pueden estar tristes, pueden estar contentos, pero eso no es lo importante, no es la obsesión esta de desentrañar los procesos internos de la gente, ¿no? Que imagínense, les repito, el Ulises, si son 900 páginas, obviamente tiene que estar abordando todo el tiempo qué está pensando, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué está pensando uno cuando va al baño, ¿no? Cuando haces pipí, haces popó, ¿no? Para decirlo eufemísticamente, eh, ¿es importante? ¿No? Esa es la pregunta, creo yo, en el arte. Claro que puedes retratar esas cosas, ¿no? Pero ¿es importante realmente? En la vida esta de Mateo, que antes se llamaba Leví, y eso es algo curioso en la Biblia, incluso los nombres de las personas cambian de acuerdo con su misión, Ujú. ¿no? Abraham, primero era Abraham sin H, y después es Abraham, ¿no? Que es el padre de los pueblos. Jesucristo mismo le cambia el nombre a muchos personajes, como a Simón, que cuando él le dice, tú eres la piedra sobre la que construiré la iglesia, se llama Pedro, Ujú. ¿no? Y también no vemos a Simón Pedro preguntándose, ¿no? Híjole, ¿qué siento de estas palabras? Voy a ir primero a terapia con el psicoanalista para ver si sí debo hacerlo o cuáles son mis obsesiones. No vemos nada de eso, Ujú. ¿no? Y durante milenios, ¿no? Casi 2 milenios, varios siglos, vemos que la literatura también se dedica a eso, a contar historias interesantes en las que hay pasiones, hay aventuras, hay dilemas,
pero no hay esta obsesión con lo que está pasando por dentro, ¿no? Entonces creo que la pregunta que yo les dejo a los que nos están escuchando es esa: ¿realmente es importante? O sea, y realmente es importante nuestra vida misma en esos aspectos, porque creo que con las redes sociales vemos un poco esto, ¿no? Que de hecho es un término también freudiano, ¿no? Del psicoanálisis, el narcisismo, ¿no? Tú subes una foto de lo que estás haciendo, ahorita que estamos todos encerrados en el confinamiento, subes una foto de tu desayuno, ¿no? O de tu perrito, o de qué estás haciendo todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿realmente es importante? O el psicoanálisis sí nos enseñó a ahondar en las causas, ¿no? ¿Por qué tienes tú que presentarte ante la gente? ¿Qué es lo que tienes que demostrar? Pero para mi gusto, pues esas causas no son ni siquiera válidas, ¿no? Porque no es importante a veces. La Ujú. mayor parte de la vida la llevamos así como, o la deberíamos de llevar como dijo Kafka en ese diario, ¿no? Tranquilo, no como un perro que se persigue la cola, sino simplemente tu vida fluye, más allá de este análisis, ¿no? Súper intricado y detallado de la vida. Entonces, eso lo vemos en el arte, ¿no? Que a partir del siglo XX, con esta obra fundacional de la posmodernidad y del el Ulises de James Joyce, eh, se centra nada más en el individuo, en sus procesos internos, en sus sentimientos, ¿no? Yo ahorita que estoy leyendo los diarios de Kafka, se los estoy compartiendo también a una amiga, ¿no? Que a ver si me escucha, ahí le mando saludos. Em, y ella se identificó con algunos pasajes de Kafka, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, si tú estás pensando algo, te parece súper importante y dices, lo tengo que escribir, ¿no? Y ahí va y lo escribes e inmediatamente que lo plasmas en el papel, dices, pues no era nada importante, ¿no? O sea, pierde como esa magia. Entonces, eso es algo muy característico de la modernidad y la posmodernidad. Esta, este encerrarse como en uno mismo y se ve reflejado en el arte, en la vida, ¿no? No voy a criticar, no voy a decir nombres, obviamente, pero vemos todo el tiempo relaciones sentimentales, pues que a dónde van, ¿no? Ujú. A pesar de que eh, La cola mutuamente, nada más, ¿no? Literalmente. ¿no? Y a pesar de que ya pasamos por todo esto de la terapia y todo el mundo ha leído un montón de libros de autoayuda y estás consciente de miles de cosas y de repente le dices, ¿no? Está el meme ese de, amiga, ¿no? O sea, date cuenta, amiga, Ujú. seguimos cayendo en los mismos errores que el psicoanálisis pareció resolver, pero en realidad vemos que tal vez generó nada más confusión, ¿no? Algo de lo que yo también critico en mi reseña es esta idea todavía más contemporánea, quizá. Creo que es, de hecho, creo que es lacaniana. No estoy muy seguro, ¿eh? Pero de la deconstrucción misma. ¿No? ¿De quién es esa? Es de... De luz, ¿no? De Leuce. Ok. Bueno, la verdad no me voy a meter ahí porque sé que hay gente experta en este tema y no quisiera verme mal. Nada más entiendo la idea de construcción. Es una idea que se ha propagado, si quieren, reducir de manera reducida o caricaturizada en nuestra sociedad, donde el riesgo que yo veo, ¿no? ¿Qué es de construirse? Bueno, es de alguna manera quitarse la vieja piel para ponerse la nueva piel. Es quitar nuestros viejos conceptos, valores, deseos, nuestros viejos incluso prejuicios, ¿no? Y, o sea, se aplica mucho esto a las teorías de género, ¿no? Por ejemplo, pues tú tienes una visión heteronormativa de la realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tú estás pensando en términos de un hombre heterosexual, es decir, con preferencias hacia las mujeres y con ciertas reglas que eso impone. Lo que tienes que hacer para sanarte, y es otra vez la idea de la enfermedad, es deconstruirte, porque estás mal. Quítate de estas ideas retrógradas de la cabeza y ve hacia el fondo. Y ahí en el fondo te vas a dar cuenta que la verdad es que todo se define por nuestra voluntad individual. Si tú quieres ser un hombre
heterosexual, adelante, después de ese proceso. Pero ¿qué tal si te das cuenta que eres homosexual o que ni siquiera te identificas como un hombre, sino como una mujer o algo entre medio? Y entonces está la invitación constante a esa deconstrucción, con el riesgo, digo, más allá de la teoría, la cuestión de teoría de género o lo que sea, no me quiero meter ahí. El riesgo que yo veo es, nos podemos llevar toda la vida deconstruyéndonos y no viviéndonos. En el ejemplo de, y no viviendo, ¿no? No viviendo genuinamente. En el ejemplo de Mateo, ¿qué es lo que hace allí Jesús de Nazaret, ¿no? Un llamado a la aventura total. Un llamado a la aventura total, ¿no? Que lo podemos ver en otras obras también, buenas obras literarias, artísticas, ¿no? Eh, se me puede venir a la mente el mismo Quijote de la Mancha, ¿no? Con estas grandes aventuras entre Quijote y Sancho Panza y te dejas llevar y es otra forma de vivir. Ahora, vamos a cerrar, Terán, vamos a cerrar porque llevamos un rato aquí. Sí. Y quisiera nada más decir, el hecho de, ya lo dijiste, hay una imposibilidad de vivir bajo esta lupa constante. Tenemos el riesgo de llevarnos la vida, pero no quisiera dejar mal parado el psicoanálisis. Quizá sí decir que tiene cosas buenas, ¿no? Que tiene cierto poder explicativo, que incluso sus teorías pues sí siguen debatiendo, se siguen exportando, por así decirlo, a distintos países. Pero, híjole, no puedo dejar de pensar en que justamente es uno más de estos sustitutos contemporáneos a la religión, de la religión. Son ideas que llegan a sustituir, a suplantar el vacío espiritual, existencial que llevamos como sociedad viviendo desde hace algunos siglos y que quizás sean sustitutos imperfectos y además sustitutos muy particulares para cierta época. Por ejemplo, el psicoanálisis hacia finales de los 40, del 1940, pues se había convertido ya en un cementerio, ¿no? Una especie de cuerpo teórico que ya estaba siendo olvidado porque habían pasado las guerras y frente a esa terrible realidad de la Segunda Guerra Mundial, resultaba una explicación muy vaga y a lo mejor muy superflua también de lo que era la vida humana. Un cementerio, el psicoanálisis, cuyo principal fantasma era Freud, quien hasta hoy nos sigue hechizando. No sé si decir algo más al respecto de este tema de la sustitución. Pues bueno, yo de entrada te voy a decir, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿Me estás predicando o me quieres convertir o no? No, no es cierto. De hecho, bueno, el psicoanálisis también es una escuela y tiene muchos diferentes pensadores y escritores, ¿no? El fundador es Freud, pero también está Jung, ¿no? Que le entró más al rollo de los simbolismos religiosos y es muy interesante. Está Jacques Lacan, que es el que influenció a Slavoj Žižek, por ejemplo, y Jacques Lacan tiene un librito que por ahí ojeé ahorita que estamos hablando de eso. ¿Nos están viendo? Bueno, si alguien nos está viendo. El triunfo de la religión, Jacques Lacan. El triunfo de la religión de Jacques Lacan. Este librito trae dos, ¿no? Trae una conferencia y una como especie de entrevista. Y quisiera yo dejarles a los que nos están escuchando otros ejemplos interesantes, ¿no? Jacques Lacan dice que el psicoanálisis, pues sí, intenta sustituir a la religión, pero nunca nunca le va a ganar, ¿no? La religión siempre va a permanecer ahí porque sí satisface todas las necesidades de nosotros como personas. Y bueno, ¿qué es lo que yo he comentado con algunas personas que siempre estoy platicando de esto, ¿no? Si uno se remite a los relatos bíblicos, por ejemplo, el Génesis, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Adán y Eva. ¿Qué pasó con la modernidad racionalista? Rechazaba todo eso como mitos, ¿no? Son fantasías, es ficción, y ignorancia, superstición, etcétera. Todos estos adjetivos peyorativos. El psicoanálisis sí se aventó, ¿no? Como a entrarle a estos rollos y decía, a ver, ¿cuál es el sentido de la religión? Pero también le daba una explicación eh, que, que no tomaba en cuenta todo el poder de la religión. Por ejemplo,
pues le buscaba estas causas sexuales quizá, o la pulsión de muerte y de, ¿cómo se llama? Estas pulsiones de Freud. Entonces te interpretaban eso, ¿no? Es que la serpiente es la culpa que tú tienes, que porque te quieres acostar con tu mamá, ¿no? Porque siempre te quieres acostar con tu mamá, o etcétera, ¿no? Le encontraban estas explicaciones que también despojaban a la religión y a estos relatos de esa vida, ¿no? A mí me pregunta de repente la gente, ¿no? Porque pues, si les digo, yo soy religioso, pues creen que soy un idiota, ¿no? O sea, dicen, oye, pues, ¿cómo vas a creer en esas estupideces? A ver, la evolución, por ejemplo, ¿no? O la creación del universo, ya está, la ciencia lo explica. Yo no tengo ningún problema con las explicaciones de la ciencia y ese debate ficticio, pues es el resultado de la ilustración, ¿no? Que opuso a la ciencia con la religión, pero para mí los relatos, por ejemplo, bíblicos, sí tienen un sentido que ni la ciencia puede satisfacer, ni el psicoanálisis, ni nada. Por ejemplo, el relato de Adán y Eva. O sea, si a mí me preguntas si existió Adán y Eva, pues no sé, obviamente tiene ahí contradicciones científicas, pero lo que te está intentando decir de la naturaleza humana es totalmente válido para mí. Ujú. Es Somos seres libres y hubo una irrupción en esta creación que por naturaleza es buena, y esa irrupción se llama el mal, que corrompió la libertad y el uso de las facultades de las personas que ahora hacen todas esas atrocidades que vemos todos los días, ¿no? El Ujú. mal es una realidad. Este relato bíblico, más allá de cualquier explicación psicoanalítica o científica, satisface esa necesidad racional, emocional, de todo tipo que tengo yo, ¿no? Entonces, creo que ahí vemos algo valioso, ¿no? En la religión y un defecto quizá del psicoanálisis, que, eh, que como ya he comentado, que sí abarcó muchos aspectos de la vida que estaban ahí como que intocados por las demás ciencias, por las disciplinas y todo, y por eso es tan atractivo el psicoanálisis. Ok, bueno, pues lo dejamos hasta allí. Ya te iban a pensar que estábamos aquí predicando. Yo lo único que diría es que no hay que tenerle miedo a los temas, hay que entrarle a todos. Pues es que incluso en temas ya uno hablar un poquito bien de religión hasta parece un abuso intelectual, ¿no? Y ahí es donde es al contrario, ¿no? La intelectualidad abarca todo, abarca la religión, abarca el arte, abarca la literatura, la ciencia, la ingeniería, que es lo que hemos tratado de empujar en este podcast. Eh, y bueno, en lo que dices, pues yo no me queda más que compartir, también hablar quizá un poco del Génesis en términos que es como género literario, es algo que nunca se enfatiza, pero no es ciencia, pues. La Biblia no es un libro de ciencia. En Génesis podríamos hablar de poesía teológica, y eso es otra historia, es otro boleto para otro podcast. Lo dejamos hasta allí. Terán, sí, adelante. No quiero desaprovechar la oportunidad, ya le exigí ese libro de la conciencia de seno a mi exnovia para recordarles que no conviene prestar libros, ¿no? Aunque sean tus amigos, porque ese, por ejemplo, ya lo perdí. Otro muy padre, una antología de cuentos mexicanos, una vez se lo presté a una amiga gringa, espero que me estés escuchando también, y mándamelo, ¿no? Porque ese libro estaba firmado, ya lo doy por perdido. Hay otra persona que, ese sí estoy seguro que me va a estar escuchando, y sé que tienes dos libros míos, te voy a dar los títulos, ¿no? Para que regreses. Son El recurso del método de Alejo Carpentier y Satán en Gorey de Isaac Bashevis Singer. Esos dos libros los quiero aquí para que no me haga reconsiderar eso que llamo amistad, ¿no? Y ya eso es todo. Espero que hayan disfrutado y que lean ese libro de La conciencia de seno. Yo me carcajé, Benjamín no. Quién sabe qué problemas psicoanalíticos tenemos por ahí, ¿no? Que uno se rió y el otro no, pero 100% recomendable. Vamos a seguir escarbando en nuestra psique hasta que encontremos la respuesta, no solamente de por qué uno sí se rió y el otro no, sino de por qué estamos haciendo estos podcasts. Se los dejamos hasta ahí. Síganos en redes sociales
y compartan este video, la neta, si les gustó, simplemente compártanlo, va a ser el bien, etcétera. Hasta luego.